Vamos a conocer algunos aspectos de la vida privada que han tenido gran impacto público en nuestro medio, aún a pesar de la modestia y bajo perfil, como suele identificarse a las personas de este buen humor íntimo, tan compasivo y tan alegre contra los demás. El doctor Roberto Villalba, eminente cardiocirujano con vasta trayectoria y experiencia en el extranjero, es un transhumante, un nómade de su profesión y su hábito cultural. Se desempeñó con excelencia localmente, por supuesto, y también en la Ciudad de México, en Veracruz, en Argelia, en Etiopía y en Burkina Faso, donde fue un médico voluntario de programas humanitarios muy importantes, donde estuvo radicado. Desde el flotante, que hace 20 y tantos años está ahí sobre el río Paraná, realiza una serie de actividades de alto impacto. Hace libros, los hace, fabrica papel de distintos componentes vegetales con gran variedad de estilos, de colores y de texturas. Autor de varios libros, lindas novelas, interesantes. Y también lleva adelante, a través del Centro Cultural Siete Corrientes, que es un punto de referencia cultural desde hace muchos años para el Ministerio de Cultura de la Nación, la plataforma necesaria para que se desarrollen las artes, esas artes que exceden el contenido rígido de la plataforma formal, de lo que sería el establishment. Allí actúan, juegan, se divierten, se entretienen y se ofrecen espectáculos de lo que sería el off vera, tal vez, la catedral que tenemos de las artes en la provincia de Corrientes. Doctor Villalba, en su oficio casi secreto y artesanal de productor de papel, trajo a Corrientes una técnica aprendida en México, con la que él hizo aquí en el flotante, y vamos a saber los famosos códices mayas. Contanos, chiquilín, eso maravilloso, primero de fabricar el papel y después de hacer esto tan especial. Yo en una época incursioné en las artes plásticas, hice exposiciones más o menos en todos los lugares donde viví. Y en México hice amistad con un muy buen y famoso pintor, Juan Manuel de la Rosa. La verdad es que fabricar papel nunca se me había pasado por la cabeza. Y una vez me dijo, ¿no querés que te vaya a enseñar a hacer papel? Que dé un curso de papel. Yo dije, no sé, porque ya estaba acá, ¿no? Y me dice, no, invítame y yo voy. Pero digo, ¿quién te va a bancar eso? Es imposible bancarte eso. Yo llevo, no te preocupes, invítame por carta y yo voy. Debemos saber que el papel no es más que celulosa. La celulosa está en todos los vegetales, algunos con características particulares con respecto a otros. Y entonces vino a Corrientes y nos enseñó hace una semana entera, mañana y tarde, haciendo papel. Y entre esos papeles, nos enseñó a hacer papiro también, papiro egipcio, y entre esos papeles el protopapel realmente, que es el papel amatl. Cuando él se fue, bueno, yo seguí haciendo papel, ya armé mi taller, un molino de papel, y comencé a hacer, hice algunos papeles de diferentes fibras y el protopapel mexicano, ¿no?, que hacían los mayas, los aztecas, los mixtecos. Y una vez hice un pequeño fragmento de un códice, ¿no? Yo había tenido la suerte de ver los únicos 16 códices que hay en el mundo. Y yo en esa época hacía mucha fotografía. Hice toda la fotografía de esos códices, pero realmente sin pensar que alguna vez mi vida me iba a dedicar a producirlo, es decir, a hacer los facsimilares, ¿no? Una copia facsimilar de los códices, o sea, lo más idéntico posible a los códices originales. Y ellos siguen haciendo con la misma fórmula de antes. Entonces, lo único que me pidieron es, doctor, nunca le diga a nadie cómo es. Esto es secreto, ¿no? Entonces yo
en chiste a veces cuando me dicen, che, pero vos no hiciste esto. Y digo, si esto lo hizo un humano, yo también lo puedo hacer. Como cardiocirujano o cirujano cardiovascular, vivió en Burkina Faso cumpliendo y aplicando su ciencia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué enfermedades hay ahí? ¿Qué enfermedades no hay? Hay que decir, Burkina Faso está en una región que se llama el Sahel y estaba considerado junto con Bangladesh los dos países más pobres del mundo. Me enganché como voluntario en una asociación tipo Médicos Sin Fronteras, en francés Hermanos de los Hombres. Y bueno, entonces me fui en un raid voluntario a ese lugar donde por su evolución natural no habían llegado a conocer la rueda. De lo único que ellos subsistían era del mijo, que acá el mijo lo usamos para los animales. Una de las cosas que sucedía era que uno veía gente contenta, alegre, siempre, siempre. Sí, a pesar de todas las cosas malas, era un país alegre, ¿no? Ahí en México, el lúdico chiquilín aprende algo que ha podido desarrollar con admiración y pedidos y reclamos y ponderaciones de arquitectos, de ingenieros y de usuarios, que es la construcción de cúpulas. Una cosa que yo aprendí en México, que vi en México y que dije, no me muero sin antes tener una cúpula de estas. Nos íbamos de vacaciones a México para después buscar nuestras cosas de Argelia y venir a Colombia. Nos fuimos a México y de paseo y me quedé 8 años. Y entonces anduve buscando quién me haga y no encontraba. Hasta que por fin encontré a un artesano mexicano que estaba haciendo a 10 cuadras de mi casa en plena Ciudad de México una cúpula sin ni una cimbra, sin hierro, sin cemento. Y fue impresionante. Todos los ingenieros y arquitectos, salvo el arquitecto Andrés Salas, ninguno se animó a hacer nunca. Todo el mundo que iba a ver, algunos de ellos salían enojados. ¿Por qué? Porque no se caía, ¿no? Porque va aparentemente contra la ley de la gravedad. Otras cosas requieren este nuevo espacio que el teatrino permite. A ver, la magia de ese teatrino requerido por tanta gente joven, nuevos sonidos, nuevos colores. En Corrientes hay muchos grupos, muchos actores, muchos directores, hay mucho talento, ¿no? Que no encontraban espacio, por supuesto, para desarrollar su labor, ¿no es cierto? Y bueno, y damos cabida a todos los elencos de Corrientes, ¿no? No solo de Corrientes, también de otras provincias. Han pasado muchos artistas italianos, franceses, belgas, en fin, de diferentes países de Centroamérica también, México, Honduras, El Salvador, Cuba, ¿no? Que conocen más este lugar ya de mentas, digamos, de antes, que los propios correntinos, ¿no? Y bueno, y en esta época de pandemia, ya justamente organizado con Rocío, hicimos un primer festival de teatro virtual. Es el artista que escribe El Ojo de Alá, La Sequía Universal, recordándole seguramente ese lugar de Burkina Faso, Cazador de Bichejos, la investigación del siglo XVII, el descubrimiento del microscopio en Austria, y también el verdadero, el chico que llevamos todos dentro, como hacía León Blum. Este hombre tenía una cosa que él fabricó, nadie sabe cómo, con un aparatito que es totalmente rudimentario, y fue el que descubrió todo el mundo microscópico, ¿no? Cuando en una época ni siquiera había nombres para microbios. In the beginning.